A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Familia hermosa, donde quiera que usted se encuentre, nosotros desde la ciudad de Altamira, Tamaulipas, de verdad que nos gozamos el saber que podemos conectarnos a través de esta transmisión. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos, estamos felices todos aquí en la congregación, y seguramente lo estará también usted allá en casa, porque hoy tenemos una bendición grandísima. Saben, hace tiempo conocí a un buen amigo y bueno, en un principio impactó mi vida, impactó mi corazón, y he visto cómo a través del tiempo él sigue impactando la vida y los corazones de muchísimas personas. Dios lo usa grandemente, y hoy lo hemos invitado aquí a la congregación, y está con nosotros nuestro amigo Gerardo Rodríguez. Y bueno, los amigos lo conocemos como el Geras, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Mi amigo Geras, bienvenido. Y bueno, pues yo estoy seguro que aquí en la iglesia y ahí en casa muchos vamos a disfrutar de lo que Dios nos va a hablar a través de tu persona. Así que bueno, pues te dejamos con la iglesia. Bienvenido, amigo. Pues gracias. Gracias, pues estoy contento una vez más de poder estar aquí, poder compartir las maravillas que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer en el corazón de las personas que podemos disponernos para que Él pueda hacer transformaciones, ya que hace 14 años yo tuve un encuentro con el Señor. Estaba en una situación frustrante donde creí que ya no podía hacer nada, que creía que ya no había solución para mi vida, pero la palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, ¿verdad? Y gracias a ese encuentro que yo tuve con el Señor, hoy puedo estar aquí, ¿verdad? Y el día de hoy yo quiero compartirles un tema que le he titulado, perdón el título, trabajo mucho con personas adictas, con personas en la cárcel, y yo le he titulado Cuando la cárcel te libera, porque muchas de las veces tal vez muchos de los que estamos aquí no estamos en una cárcel física, pero podemos estar en una cárcel espiritual, en una cárcel de resentimiento, de odio, de tristeza, de remordimiento. Y esa situación nos impide experimentar la libertad que Dios quiere darnos. Amén. Y por eso yo le he titulado así, Cuando la cárcel te libera. Yo quiero en esta mañana hacer una oración y que sea Dios quien hable a nuestra vida, a nuestro corazón, que sea Dios manifestándose de una manera especial en esta mañana aquí en este lugar. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta mañana, Dios, una vez más aquí estamos delante de ti, Señor. En esta mañana queremos exaltarte, queremos glorificarte, queremos darte gloria y honra, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, aquí en Aviva Madero, Dios, en Aviva Altamira, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en este lugar, por cada persona, Dios, que ha dispuesto su corazón, su vida, para, Señor, rendirla a ti, Señor, porque creo y sé que lo mejor, Señor, está por venir a este lugar, Señor. Padre, sabemos que esto es el comienzo de algo grande, Señor, que tú harás, Señor, en este lugar a través de Aviva Altamira, Señor.
Gracias te doy por la vida de los pastores, la vida de la gente que hoy está aquí, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, tú uses mi vida para que pueda ser ese canal de bendición para cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria y la honra. Amén. Y bueno, ¿verdad? Yo quiero compartirles una historia hay un personaje, ¿verdad?, que me impacta, pero esta historia relata dos, de Pablo y Silas. No sé cuántos de ustedes se han escuchado o conocen la historia cuando ellos fueron encarcelados justamente por hacer lo correcto, por hacer cumplir con el llamado que Dios les había encargado, pero a ellos no les interesaba nada de los que le pudiera pasar, porque su propósito, su mayor pasión era que la gente conociera que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que transforma. Y yo quiero que el día de hoy vayamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 16, verso del 16 al 29. Hechos, capítulo 16. Capítulo 16 y 29, porción de la Biblia nos habla de cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, golpeados. ¿Y me puede decir con un amén cuando ya lo tenga? Amén. Dice la palabra de Dios, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos son lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó la gente, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel. Dice, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta ahí yo quiero leer. Mire, ser privado de la libertad es uno de los perjuicios mayores a los que un ser humano puede ser sometido. La incapacidad de moverse con libertad hacia donde uno desea y cuando uno desea puede dañar permanentemente el área emocional de una persona. Yo estuve preso muchas veces en diferentes cárceles, más en San Luis Potosí. A mí me tocó ver gente que llegaba así, ¿qué húbole, qué húbole? Y al cabo de 1 año, 2 años andaban así. O sea, muchas personas no soportan el encierro, no soportan la cárcel y por así decirlo en palabras modernas, no soportan el bullying carcelario y son dañados psicológicamente de una manera que sus mentes se distorsionan. Pero volviendo a la historia, la cárcel en la que se encontraba Pablo y Silas era un lugar insoportable, o sea, nada comparado
con las cárceles que están ahorita, como la de aquí de Altamira, donde a mí me ha tocado ir a predicar, en otras, esta cárcel donde estaba Pablo y Silas, no se comparaba ninguna de estas. Esta era un lugar lleno de mal olor, oscura, con cucarachas, excremento, sangre, porque allí eran amarrados los presos al cepo y permanecer sentados indeterminadamente. ¿Cuántos de ustedes saben lo que era el cepo? El cepo, yo buscando ahí, dice que era una especie de un castigo. Era una madera donde los pies de los presos eran metidos y la cabeza. No sé si han visto imágenes de tortura ahí de cuando la guerra cristera y todo eso, donde metían a los que perseguían con las manos, y la gente era y cada que se movían se rasgaban, y en esa condición Pablo y Silas estaban. Entonces ellos estaban en un lugar lleno de tristeza, de dolor, pero Pablo y Silas, ellos no se lamentaban, ellos no renegaban a pesar de la condición en la que ellos estaban. Pablo y Silas habían sido azotados con varas al estilo romano. Sus espaldas estaban sangrando porque en ellas se habían formado llagas de tanto varazo, de tanto golpe que les habían dado, y cuando las ropas, yo leía que cuando las ropas se pegaban a estos varones y se movían, dice que el dolor era insoportable. Y sin embargo, ellos nunca se lamentaron en esa condición. Ellos me impacta cómo ellos podían encontrar gozo aún en esa condición. Pero ¿sabe? Muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones que nos inmovilizan, que nos oprimen, que nos detienen, que nos causan frustración, dolor, que parecen cortar nuestra libertad, ahí cada uno de nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones, porque estas decisiones que tomamos aumentarán o disminuirán nuestra carga. La actitud, manera y forma en que nos enfrentemos a estos problemas y las crisis determinarán cuánto crezcamos, maduremos y cuán estables estemos al pasar la prueba o la situación por la cual vivimos, que muchas veces se vuelven difíciles. Y cuando yo leí la historia de Pablo y Silas, yo recordé tanto la cárcel donde Dios me libertó, porque yo conocí hace 25 años de la palabra de Dios. En una ocasión ahí en San Luis Potosí me dieron varios impactos de bala en la espalda, y yo estuve al borde de la muerte, pero yo recuerdo que en una noche yo estaba lleno de mangueras, de suero, y andaba una persona ahí, la verdad yo no supe si era cristiana, católica, de una señora, y esta señora me vio lleno de tatuajes y todo entubado. Y yo recuerdo que ella me dijo: ¿sabes qué? Si tú estás vivo es porque Dios tiene algo para ti. Y la verdad yo dije: no, hombre, deja loca, ¿verdad? Pues sí. O sea, yo dentro de mí, la condición en la que estaba, ¿verdad? Yo muchas veces yo decía: no, hombre, pues ¿qué Dios va a tener algo para mí? Si toda mi vida he sido malo, he sido malandrín, he sido esto. Y yo no creía que Dios pudiera interesarse en personas como yo, porque toda la vida siempre la gente me presentó a un Dios justiciero en vez de a un Dios justo. Cualquier cosa que hacía, la gente decía: Dios te castigó, o eso te pasa, Dios con nada se queda, Dios castiga, y así. Entonces en una ocasión una señora hasta me decía: no, hombre, tú ni muerto, o sea, cambias. O la gente hacía expresiones, pero yo, al estar leyendo y al estar haciendo este estudio, yo recordaba situaciones, vivencias que yo había pasado en la cárcel. Cuando yo leía que el carcelero había recibido unas órdenes de meterlos en la cárcel de más adentro y amarrarlos al cepo, yo recordé una zona ahí en la prisión de San Luis. Había ahí
donde yo estaba, bueno, se le llamaba población general. Estaban 6 dormitorios, y yo estaba en uno de los dormitorios más conflictivos, más violentos, y yo a veces en las noches, cuando yo me despertaba, y yo decía, o sea, ¿yo qué hago aquí? Yo pudiendo estar con mi familia, con mi esposa. O sea, mis decisiones, mis malas decisiones me tienen en este lugar. Pero había otro lugar que le llamaban el túnel, que estaba enterrado, donde era así como un salón grande. Ahí no había sanitarios, no había regaderas, no había comedores, no había mesas, no había sillas, y ahí la gente hacía todo. Ahí comía y se bañaba, pero eran personas que los metían ahí por protección, para que la población no los asesinara. Entonces yo, cuando leía esta situación, yo recordaba, yo decía, no, de todos modos, en la prisión que estaba Pablo y Silas, no se comparaba a esto. Yo recuerdo en una ocasión, llegó la guardia y me levantaron, y yo, pues yo pregunté y le dije, ¿a dónde me llevan? O sea, me esposaron, me echaron una cobija arriba, me amarraron y me esposaron de los pies. Iba caminando, y yo, se me hizo fácil preguntarle a este custodio, ¿a dónde me llevas? Y lo que él me dijo marcaron mi vida, pero también fue un trampolín que Dios usó para poderme sacar del pozo o de la cárcel en la que yo me encontraba. No, esa cárcel no física, sino espiritual, que me estaba oprimiendo. Cuando yo le pregunto, él me dice, pues ¿a dónde más, malandro? Vas con los indeseables. Y cuando él me dice estas palabras, o sea, la verdad yo empecé a llorar, no por miedo a llegar al lugar donde iba, porque era un lugar donde, la verdad, en ese tiempo que yo estaba, la guardia o los custodios le pensaban para entrar ahí, salían corriendo. A mí me tocó ver cómo, la verdad, cómo asesinaban gente en ese lugar, cómo los colgaban, cómo había gente, las celdas estaban por aquí de alto, y gente que luego se ahorcaba y agarraba un cinturón, una cobija, y se colgaba, pero sus pies tocaban el piso. Yo creo que en un momento de desesperación ellos reflexionaban y decían, no, mejor no, pero la gente se les colgaba y decían, no, ahora para que se le quite, ¿verdad? Y todas esas vivencias, a mí empezaron a marcar mi vida. Y en una noche yo recuerdo que en ese tiempo mi esposa había llegado y me había dicho, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de ti. ¿Sabes qué? Tú nos haces tanto daño que yo ya no quiero saber más de ti. Tú dices que nos amas, que nos quieres, pero tu amor nos lastima. Tu amor que tú dices tener nos daña, y nosotros ya no queremos saber más de ti. Yo recuerdo que esa ocasión que mi esposa me fue a decir eso, cuando ella iba entrando a la cárcel, mi hija, hoy tiene 22 años, me acompaña, pero mi familia, pero le digo al pastor que ahorita andan como todos quemados, me los llevé a la playa y no, pues se calentaron de más, así no los supe sancochar, y andan, me imagino a Pablo y Silas ahorita, que le digo al pastor que todas quemadas, pero ya en la mañana ahí les llevé remedios, ahí ando buscando en el mercado a ver qué echarles, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en esa ocasión mi hija, hoy tiene 22 años, ella tenía como 6 o 7 años, y ella entró y me abraza de mis pies y me dice, papá, mi mamá viene enojada, viene llorando. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero un día antes, la verdad, a mí en la cárcel, a mí era como estar en mi casa. Me había acostumbrado a vivir desde pequeño. Desde los 16 años comencé a pisar el consejo tutelar, después la cárcel. Tuve 10 ingresos a la penitenciaría del estado. A mí me decían, pásale, pues ya te la sabes, y yo ya me sentía como en casa, sabía sobrevivir. Un día antes de que llegara mi esposa, ahí yo había hecho algunos business ahí y había sacado una cantidad de dinero, y esa noche yo había tomado, había hecho una fiesta
ahí en mi celda había, o sea, fiesta yo mismo, había comprado cerveza, droga, y me puse pues mal, ¿verdad? Y en la mañana cuando llega mi hija y me abraza y me dice, mi mamá viene enojada. Y cuando ella, yo veo a mi esposa, yo le digo a mi hija, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Dice, nada, papá, sino que no tenía para darnos de almorzar. Y lloraba por eso. Y fue cuando me di cuenta que mis malas decisiones no las estaba pagando yo. Mis delitos no los estaba pagando yo, mis delitos los estaba pagando mi familia, mis hijos. Yo en la cárcel comía, dormía, no pagaba renta, no pagaba luz, pero los problemas en la casa, la renta, la manutención de mis hijos, mi esposa ya no sabía qué hacer y teníamos unas gemelas, tenemos unas gemelitas que en ese tiempo tenían 2 años y mi esposa parecía volver loca y ella enojada llega y me dice, ya no quiero saber más de ti. Estoy cansada, tú siempre, nunca piensas en nosotros, siempre piensas en ti. Y al estar en esa condición, cuando ella se va, la verdad yo quería escapar por la puerta falsa. Yo me empecé a reflexionar las palabras del custodio que me decían, vas con los indeseables, lacras como tú, no merecen vivir. Y todo eso empezó a amontonarse en mi cabeza. Y en una ocasión llega un joven y me dice, ¿qué tienes? Digo, no, ¿sabes qué? La verdad, no la veo de llegue, carnal, he perdido todo, mi familia, todo. Me dice, yo si estuviera como tú, yo mejor me ahorcaba. Dice, ¿para qué quiero vivir? Y yo lo aventé y me enojé, pero esa semilla se quedó en mi mente. Los próximos días, la verdad, yo empecé a planear mi muerte. Yo decía, el remordimiento, la culpa, empezaron a hacerse tan fuerte en mi vida. Empecé a recordar sucesos, empecé a recordar problemas, cosas que hice, ya que desde los 12, 13 años me metí en las pandillas, vendía droga, anduve en las pandillas donde en enfrentamientos entre pandillas, ya sea que mataban a gente de nosotros o la pandilla con la que yo me juntaba asesinaba personas, y era algo fuerte. Entonces, al yo ser partícipe de todo esto, cuando yo muchas veces quería pedirle a Dios, yo me sentía que yo no merecía el amor y el perdón de Dios en mi vida. Y cuando yo empiezo a decir que ya el remordimiento, la culpa empiezan a sobrepasar mis límites, mi dolor, mi capacidad, donde yo decía, yo prefiero estar muerto, se me venía una frase que un día me dijo una persona, ¿sabes qué? Muerto el perro, se acabó la rabia. Y yo decía, sí es cierto, el día que yo acabe con mi vida, el día que yo muera, todo va a estar bien, mis hijos ya no van a tener problemas, mi esposa va a estar mejor. Y sabe, una noche, cuando yo ya iba a suicidarme, iba a decir asesinarme, ¿verdad? Sí, ya, no, me iba a suicidar. Recordé a aquella persona que 15 años atrás en un hospital me dijo, ¿sabes qué? Si tú estás vivo, es porque Dios tiene algo para tu vida. Esa noche yo estaba esperando que todos se durmieran y yo sabía que no iba a fallar. Yo sabía que la intención de acabar con mi vida iba a tener éxito. ¿Saben por qué? Porque si no, no faltara quien me iba a ayudar. No faltaba quien se me iba a colgar de los pies para que lo que yo quería hacer se llevara a cabo. Pero cuando yo estaba allí en esa celda, yo empecé a recordar sucesos, empecé a recordar cosas que hice. Cuando vendía droga, todo el dolor que le causé a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Llegué a apuñalear a mis hermanos drogados, llegué a golpearlos. Y todo eso se volvió en mi vida, sí, para mí, ¿verdad, pastor? Una cárcel que no me dejaba salir, una cárcel que no me permitía experimentar la libertad que Dios tenía para mi vida. Y esa noche cuando yo quería suicidarme, recuerdo a esta persona, pero ¿sabe qué? No solamente recordé las palabras de esta persona, sino Dios, ahí en ese lugar, Él empezó a recordarme palabras
que en otro tiempo, cuando estaba en Estados Unidos, iba y me metía a las iglesias cansado, drogado, donde yo quería un cambio, y oía como: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios empezó a obrar en esa celda. Dios empezó a obrar en esa celda y yo empecé a llorar. Yo no sabía lo que estaba pasando en mi vida. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Yo lloraba y sentía algo sobrenatural en mi vida. Pero ahí yo tuve que hincarme y tuve que clamar y tuve que decirle a Dios que estaba cansado, que yo quería un cambio, que ya no quería hacerle daño a mi familia, que estaba arrepentido. Y ¿sabe qué? Dios escuchó mi clamor, porque Dios, cuando Él dice que cuando nosotros clamamos, cuando nosotros pedimos, Él recibimos y sobre todo Él nos escucha y Él responde. Pero ¿sabe? Muchas veces nosotros como iglesia somos prisioneros en celdas de emociones, de tristeza, de dolor, de resentimiento, de culpa, de coraje. Y muchas veces Dios tiene que llevarnos a ese lugar para podernos hacer libres. Yo no sé cómo reaccionas tú, cuáles decisiones tomas tú cuando tú estás en una situación de peligro, cuando estás ahí en tu cárcel paralizado, tal vez en ese problema financiero, en ese problema matrimonial, en ese problema con la familia, con los hijos, con el esposo. Yo no sé en qué manera reacciones tú. Tal vez muchos de nosotros podemos recibir queja de: a ver, Señor, ¿de qué sirve si yo te busco, si yo voy a la iglesia? ¿Por qué me pasa esto? Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente. Ellos habían estado predicando, iban a la oración cuando esta mujer se les apareció y la reprendieron. Liberaron a aquella mujer de un espíritu demoníaco, y esta acción les causó ir a la cárcel, ser golpeados. Pero ¿sabe? Ellos pudieron haber liberado, en vez de cantos y alabanzas, ellos pudieron haber liberado queja, pudieron haber liberado tantas cosas de su vida, de su corazón. Pero ellos decidieron liberar, ellos decidieron orar y alabar a Dios en ese momento. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que cuando usted y yo alabamos a Dios en medio de nuestra prisión, en medio de esa situación de problema, cuando de nosotros nace liberación y oración, cuando nosotros empezamos a orar y adorar a Dios, las cosas no se quedan quietas. Las cosas cambian. Yo lo experimenté estando en una cárcel en la ciudad de San Luis Potosí, cuando toda la gente me decía que lacras como yo no merecíamos mi vida. A mí me habían sentenciado la última vez a 4 años, 8 meses. Y yo estaba ahí ya, llevaba varios meses, cuando Dios tocó mi corazón y yo había metido una apelación. Y yo decía: yo no estoy contento con esos 4 años, 8 meses que me han dado. Los demás reos me decían: hey, Geras, estás loco, todo lo que has hecho, eso no es nada, no, hombre, te fuiste de raya con esa sentencia, ahorita te la van a triplicar, porque no la regaste en meter esa apelación. Pero yo, drogado, yo no sabía lo que hacía. Dije: no, pues el chiste es darles guerra, toda la vida hay que dar problemas y hay que ponerlos a trabajar. Era mi mentalidad. Y sabe, pero Dios tenía otros planes. Cuando yo oré, cuando yo le dije a Dios ahí en esa celda: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, ya no quiero ser un delincuente, ya no quiero hacerle daño a mi familia. Señor, ayúdame, porque si tú no me ayudas, yo quiero morirme, yo prefiero matarme si tú no cambias mi vida. Yo en ese momento yo empecé a orar. Y sabe, yo tengo bien presente que la primera noche cuando yo empecé a orar, varios reos se burlaban y me decían: no seas hipócrita, ¿a poco Dios te dio el cohete? Dios hizo esto. Pero sabe, a mí no me importaba lo que ellos decían. En los siguientes días yo seguía orando, seguía leyendo la Biblia, pero las cosas empezaron a cambiar, porque después había presos ahí en mi celda que me decían: aviéntate un verbillo de esos de
de la Biblia. Y yo me enojaba y les decía, ¿cuál verbo? Si la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero ya estaba ahí predicándoles de enojado. Y las cosas, amén, amén. Y las cosas se empezaron a cambiar. En una ocasión llegó la guardia y empiezan a revisar mi celda porque creían que yo estaba vendiendo droga. Pero sabe, ahí cuando llegaban y me decían, cántate esa canción de la sábana negra, ¿no la has oído? De una sábana negra era mi vida y tirado entre la basura. Bueno, hay un canto que dice que tirado entre la basura tú me encontraste. Me decían, te invitamos un toque, pero cántala, ¿verdad? Un toque de marihuana. Y dice, no, ¿sabes qué? Y las cosas se empezaron a cambiar. 3 meses después, yo ya ni me acordaba de mi apelación, pero yo le voy a ser sincero. Yo en la cárcel, yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero salir de este lugar si tú no me cambias, Señor. Yo ya no quiero salir a las calles a hacer daño. Yo ya no quiero seguir y lastimar a mi familia. Y ¿sabe? Yo ya me había ido hasta el otro lado. Yo le decía, Señor, y si mi esposa encontró otra persona, ayúdame a aceptarlo, ayúdame a aceptarlo, porque todo el tiempo la dañé, la lastimé, y ella merece a alguien mejor, Señor, ayúdame a mí. Y yo era lo que oraba. Y cuando, como 3 meses después, me hablan de los juzgados, y cuando entro, luego me dicen, mire, yo no sé ni con quién trabaje usted, ni sé quién te esté respaldando allá afuera, pero no es justo que lacras como tú anden en la calle, que personas como tú, estén libres. Dice, y yo me quedé así, dije, pues ¿qué le pasa? Dice, es que, ¿sabes qué? No hubo suficientes elementos para darle seguimiento a la sentencia y ahorita te han determinado que quedas libre, pero nosotros sabemos que eres culpable. Pero ¿sabe? Dios responde a nuestra oración, pero yo no sé cómo reacciones tú cuando estás en una situación de conflicto, cuando estás en medio del problema, si te quejas y reniegas. Pero Pablo y Silas, en vez de quejarse y renegar, ellos decidieron alabar y adorar a Dios. Y dice la palabra que esa cárcel fue sacudida, las cadenas de todos se rompieron, las puertas fueron abiertas. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo alabamos al Dios que todo lo puede y le creemos, Dios va a sacudir esa cárcel que el enemigo, en la que el enemigo te ha tenido, y Él va a abrir va a romper cadenas, va a abrir puertas, porque eres un hijo, eres una hija de Dios. Y si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? Pero la diferencia, amén, pero la diferencia está en cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas tú cuando estás en una situación de conflicto, en una situación de problema? Yo no sé cuál sea tu reacción, pero si tú hasta hoy te has quejado, has renegado, mira, ellos hacían lo correcto, ellos eran siervos de Dios. Y yo quiero decirte algo que un día mi líder discipulador me dijo: mira, Gerardo, el que tú hagas lo correcto no te libra de la maldad de la gente, de las cosas, de los problemas. Pues que una vez llegué y acababa de comprar una camioneta, era mi primer camioneta y andaba bien chiflado. Y no, es que dejé unas cajas de zapatos sola, pastor, ahí afuera en la camioneta adentro, y llegaron y me rompieron el vidrio y se llevaron las cajas de cartón. O sea, pensaron que eran unos flexi. Y luego llego yo con mis gemelas. Mis gemelas tenían ya en ese tiempo como 6 o 8 años. Y llego con mis hijas y veo así, y me le quedo viendo a la camioneta, y como si ellas supieran todo mi pasado. Me dice, ¿qué, apa? Le digo, no, pues ya me la rompí. Dice, para que veas lo que se siente. Y es que yo antes robaba, y ellos me dicen, pues para que veas lo que se siente, apa. Y yo dije, a lo mejor es Dios, pero yo no sé cómo reaccionas tú ante esas condiciones. Yo no sé cuál sea tu reacción cuando estás en una situación, pero yo te digo que tú pongas en práctica esto. Cuando estés ahí en una situación tensa, en una situación, ora y alaba a Dios hasta que todo cambie en ese lugar. Mira, nosotros lo hemos
experimentado, hemos visto cómo el poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Hoy la gente, después de que la gente decía que personas como yo no merecíamos vivir, que la gente como yo éramos una basura, pero la palabra de Dios dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y yo no sé cómo sea tu vida, yo no sé cómo estás, pero yo lo que sí te quiero decir es que Dios te ama, Dios te perdona. Dios a mí me libró de una cárcel física y Dios te puede liberar en esta tarde de esa cárcel espiritual donde has caído y no sabes cómo hacerle. Ora y alaba hasta que tu voz trascienda a través de los calabozos de la gente y la demás gente pueda oír el gozo que Dios ha puesto en tu corazón. Decía el hermano, la paz y el gozo que Dios da, nada te lo puede dar. Nosotros tenemos que marcar la diferencia como hijos de Dios. Aún en los problemas sé que es difícil, aún en la lucha es difícil, pero ahí es donde Dios quiere probar nuestro corazón. Ahí es donde Dios quiere vernos cómo estamos, de qué estamos hechos. Yo te invito a que tú puedas orar y alabar lo suficientemente fuerte y permitir que alguien que está en la misma situación que tú estás pueda escuchar tu oración y tu alabanza y pueda ser contagiado con esa fe, con esa esperanza que Dios nos ha dado a nosotros. Dios quiere hacer cambios, Dios quiere hacer cosas extraordinarias en cada uno de nosotros, pero muchas veces esas cárceles de resentimiento, de culpa, de tristeza que el enemigo empieza a forjar en nosotros o alrededor de nosotros, no nos dejan experimentar la verdadera libertad para la cual fuimos creados y fuimos predeterminados. A veces el dolor, el resentimiento, mire, mi esposa y yo estuvimos liderando varios años un proyecto en San Luis que se llamaba, se me fue el nombre, era algo así como de sanidad, se me fue el nombre, Celebremos la Recuperación. Era un proyecto, y sabe, durante esos años anduvimos en varias iglesias, nos permitió compartir con otros pastores de ahí de la Huasteca, y yo llegué a ver que aún en la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo ha sido perdonada, pero no toda la iglesia ha sido sanada. Mucha gente viene a las iglesias. Yo digo, aquí no, esto nomás pasa allá en San Luis, pastor, aquí no es. Pero mucha gente en las iglesias llega y alaba a Dios, pero sale y no saluda a su mamá, no saluda a su hermano, por un dolor y un resentimiento, por todo. Y eso se vuelve una cárcel, una prisión que no nos deja experimentarnos, nos hace cautivos, y después la verdad es tremendo. Pero si usted en este día quiere ser libre, usted puede experimentar la libertad, no solamente de esa prisión, sino la libertad del perdón. Mire, muchas veces yo oigo a la gente, dice, no, es que a mí no me nace perdonar, no, es que a mí no me nace perdonarlo a nadie. Yo creo que ni al pastor, si yo le doy un trancazo en la cara, le van a hacer perdonarme. A lo mejor me lo regresa, ¿verdad? Porque dice uno, una vez me dijo uno, ¿qué, hermano? Yo le dije ahí en la cárcel, ¿a poco si le dan un trancazo, usted se aguanta, pastor? Dice, pues a lo mejor, pero no, es que la Biblia dice, pastor, que usted tiene que poner la otra mejilla. Ah, Geras, es que tú nomás lees esa parte, pero aquí abajito dice que es mejor dar que recibir. Y dije, sí, güey, no se crea, ¿verdad? No vaya a practicarlo, ¿verdad? Su chascarrillo para despertarnos, ¿verdad? Entonces, si yo lastimo al pastor, pues él nunca va a sentir perdonarme porque hubo una aflicción, hay algo ahí. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión que usted y yo tenemos que determinar dar a las personas que nos han lastimado, o no solamente dar, sino también recibirlo, porque no podemos dar o no podemos recibir, perdón, algo que no estamos dispuestos a dar.
Por eso, yo en esta tarde, yo quiero decirle que si hay algo en su corazón, tal vez usted ha pasado una aflicción, ha estado pasando alguna situación difícil, y en esta tarde, el Señor quiere liberarle de esa prisión en la cual usted ha sido preso, presa durante un tiempo. Yo no sé lo que pueda hacer, pero si es tu caso, en esta hora yo te pido que tú puedas ponerte de pie para que Dios pueda hacer algo en tu vida, para que Dios pueda hacer algo en tu corazón. Tal vez has caído en una prisión de angustia, yo no sé, pero déjame decirte que en este día, si tú y yo alabamos y exaltamos a Dios de una manera sobrenatural, las cosas no se van a quedar como empezamos, porque cuando en nuestra cárcel nosotros liberamos oración y alabanza, las cosas no se quedan igual. Las cosas no se quedan igual. La Biblia dice ahí en el versículo 26 de Hechos, que cuando ellos oraron, que cuando ellos alabaron, dice la palabra de Dios, dice que entonces, ¿qué dice? De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, y las cadenas de todos se soltaron. Y es lo que Dios quiere hacer en esta hora, aquí en este lugar. Pero ¿sabe? Vamos a orar, vamos a decirle a Dios y pedirle perdón si tenemos que pedirle perdón. Pero ¿sabe? No se vaya como llegó a este lugar. Hoy es un día de liberación, de exaltación. Es un día para que nosotros podamos dejarle todo a Dios. No sé, pastor, si ¿sí tiene internet? ¿No tiene conectada la compu al sonido? Vamos. ¿Mande? Hay una que se llama Tumbas y Jardines. Pero bueno, si no está lista, para la siguiente. Y vamos a orar. Mire, yo no sé cuál sea su problema, pero Dios sí lo sabe. Y yo le invito en esta tarde que ahí donde está, usted cierre sus ojos. Usted cierre sus ojos en señal de rendición a Dios. Incline su rostro. Ponga una mano en su corazón y levante la otra al cielo y empiece a adorar a Dios. Empiece a alabar a Dios ahí donde está. Empieza a levantar una oración de agradecimiento. Pero si hay algo que tú has traído el día de hoy a este lugar, yo te invito a que el día de hoy tú puedas pedirle perdón a Dios, que le pidas perdón a Dios para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu corazón. En esta tarde Dios quiere empezar a romper cadenas, a abrir puertas, a soltar, a liberar. Pero es importante que nuestro clamor pueda oírse. Si tú puedes, levanta tu clamor y empieza a pedirle perdón. Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas, cuando empezaron a exaltar y a glorificar a Dios, sus voces traspasaban aquellos muros, aquellos calabozos, de modo que otros presos las escuchaban. Empieza ahí a orar y empieza a decirle a Dios qué es lo que quieres que Él haga en tu vida. Dile a Dios en esta tarde qué es lo que tú quieres, de qué quieres ser libre, cuál es esa aflicción, cuál es esa cárcel que te ha mantenido cautivo, cautiva y no te deja experimentar el verdadero poder de Dios. Gracias, Dios, porque en esta tarde, Señor, yo sé que tú estás en este lugar, Señor. Yo sé que tú nos amas, Señor. Yo sé que te interesamos, Señor. Yo sé que tú eres real, Señor, en nuestra vida. Y hoy estamos aquí delante de ti, Señor. Hoy estamos aquí porque creemos y sabemos que tú eres un Dios que cambia, que eres un Dios que transforma, que eres un Dios que renueva y que hace cosas extraordinarias, Señor, en la vida de las personas que disponen su corazón, papá. Es por eso, Señor, que en esta hora yo quiero darte gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, de mis hermanas, Señor. El día de hoy, Señor, queremos exaltarte, queremos glorificarte, queremos bendecirte, Señor, porque no hay nada, Señor, como dice este canto, no hay nada mejor que tú, Señor.
Gracias, Dios. Gracias porque yo sé, Señor, que para ti no hay nada imposible, Dios. Gracias, Señor. Gracias, papá. Te pido, Señor, que tú bendigas el corazón, la vida de cada una de las personas que hoy están aquí, papá. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, toda cárcel, todo aquello que se está interponiendo, Señor, a lo que tú puedas hacer, Señor, en esta hora, lo atamos y lo reprendemos y declaramos, Señor, que Aviva Madero, que la congregación de Aviva Altamira es libre de toda aflicción, Señor, de toda cadena, Señor. Padre, bendice en esta tarde, Señor, los corazones y las vidas que hoy están aquí, Señor. Bendice al pastor, su familia, Señor, sus hijos. Padre, bendice al grupo de alabanza, Señor, a la congregación en general, Señor. El día de hoy te damos gloria y honra porque sabemos, Señor, que no hay nada, Señor. No hay nada mejor que tú, papá. Gracias por permitirme conocerte, por permitirme, Señor, hablar de tu poder, de tu gracia, de lo que tú has hecho en nuestro corazón, Señor. Hoy te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios le bendiga, denle un aplauso a Dios.